son las 10:36, tenemos información de último minuto, sí, junto a Katy Ibáñez. Hoy la noticia política del día, Katy Ibáñez, ¿en qué va esta negociación? Una cocina. Ayer, me imagino que te vas a referir a eso. Ayer comentaba el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, me huele a cocina, pero cocina mala, una cosa así. Mal olor de la cocina. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? Bueno, esas son sus palabras. Katy. ¿Qué cosas están pasando aquí? Lo que pasa es que en el interior está el expresidente Ricardo Lagos, que está participando de una instancia de un seminario relativo al Parlamento andino. Entonces, a propósito de lo que ha pasado, ¿no?, con todo el tema de la situación de este acuerdo que se va a conocer en detalle a las 11:30, queremos consultar al presidente Lagos naturalmente de eso. Entonces, hay cruciales declaraciones que pueden surgir y emanar a partir de ello. Entonces, nos pillaron justo en el despacho en medio de esta situación y en medio naturalmente de esto. El presidente Lagos se refirió en su interlocución al tema de la Constitución, habló de las brechas generacionales que hay entre uno y otro lado y la posibilidad, obviamente, de llegar también a buen puerto en estas negociaciones. ¿Cómo está, presidente Lagos? ¿Podemos conversar con usted un minutito? Estamos al aire. Queremos preguntarle sobre el acuerdo que ha suscrito político respecto al tema de la Constitución. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Nos acercamos más al tema de una resolución más concreta? Creo que lo que ha ocurrido en el día de ayer es importante y significativo en el sentido que partidos que hasta ayer eran muy reacios a poder entender las necesidades que había que hacer. Piense usted que desde 1990 estamos hablando de estos temas, una vez que se derrotó a Pinochet en el plebiscito. Es cierto, él siguió 8 años de combate, era una transición particular, pero creo que desde esa época, y creo que lo que ayer ocurrió con los partidos de derecha es un signo positivo en la dirección correcta, y esperemos entonces que ahora sí las cosas se hagan, porque buena parte de lo que hemos tenido es esta caldera a presión que no se podía hacer los avances. Creo que el avance que ha tenido, por ejemplo, todo lo que dice relación con lo que son los derechos económicos y sociales que hay que garantizar, creo que es muy importante. Presidente, pero ¿cómo explicarle a la gente que siguió el proceso constitucional, donde los constitucionales trabajaron, que todavía sin siquiera que se haya votado la Constitución ya se está pensando en reformar o hacer cambio vía política? Lo único que yo le quisiera decir es que establecer un plebiscito de salida es una buena idea. Y ese plebiscito de salida entonces va simplemente a dar una respuesta. Me parece también, y en lo que he señalado, que pase que continuar un debate constitucional. Y por lo tanto me he preocupado de plantear una opción de manera que ese debate constitucional llegue a buen puerto, sea que haya ganado el apruebo, sea que haya ganado el rechazo. Y me parece que si esto lo tenemos claro, lo que tenemos que tener más claro es que tenemos que tener una constitución que satisfaga a la mayoría de los chilenos. Eso es una carta constitucional adecuada, porque en esa carta constitucional, ¿de qué se trata? Los procedimientos para que los chilenos que pensamos distinto nos pongamos de acuerdo. Y la verdad se encuentra cuando nos ponemos de acuerdo. En consecuencia, esas reglas para ponernos de acuerdo, que es lo que te establece una constitución, tiene que tener el inmenso respaldo ciudadano. ¿Y no estuvo a la altura el trabajo que se hizo? Gracias. Sí, y con el acuerdo se está más cerca quizás del tema de lograr una... que hice y le agradezco mucho, ¿ya? Gracias. Sí, ahí estaban las palabras del presidente Ricardo Lagos. Yo establecí las 5 medidas que hay que hacer si gana el rechazo, 5 medidas que hay que hacer si gana el apruebo. Y en consecuencia creo que ahí hay un punto de partida que puede también ser útil. Gracias. ¿Con esto se asegura que esté más cerca del apruebo, presidente Lagos? Ya. Por favor. Sí. A ver, aquí está bien complejo, pero igual, de todas formas, el expresidente Ricardo Lagos ha entregado declaraciones, nos estamos moviendo aquí. Claro, porque esto ocurre en una instancia política bien relevante, queridos colegas. Todo a propósito de este acuerdo después de frenéticas negociaciones que se desarrollaron ayer entre socialismo democrático y Aprueba Dignidad. ¿Cuáles son los acuerdos? Se van a conocer en este mismo edificio, a eso de las 11:30, pero se esbozaron algunas cosas. Fue complejo, fue difícil, porque hay acusaciones mutuas de lado y lado, desde los socialistas y desde los comunistas, que no había mucha intención
de alcanzar un acuerdo de ceder en ciertas posturas. Lo particular de esto es que este acuerdo lo que buscaría sería posterior a la instancia de plebiscito y independiente del resultado que exista, hay un compromiso político de poder generar ciertas modificaciones en algunos temas, como en cuáles, por ejemplo, en la reelección presidencial, ese sería uno de los puntos del acuerdo donde se establecería el fin de la reelección presidencial, restablecer la iniciativa exclusiva del Ejecutivo para proyectos que consideran gasto fiscal, porque en la nueva Constitución, claro, se plantea una instancia diferente. Y yo solo quiero recordar, compañeros, también a propósito de esto, las palabras que el presidente de la República, que las tengo aquí anotadas, nos dijo a nosotros cuando habló con el Mucho Gusto. ¿Qué dijo dentro de esas palabras? Ahí, sí, estamos ahí justamente en movimiento. Él dijo que habían varios puntos que había que cambiar, varios puntos que había que considerar y modificar. El sistema de justicia, por ejemplo, el tema del gasto fiscal, que tiene que ver justamente con los acuerdos que se han logrado. Fíjense que los partidos decían ayer que el propio presidente de la República, y lo dieron a entender, habría resultado ser el mediador de este acuerdo que permitiría allanar el camino para que la opción de el apruebo, que es lo que se ha instalado ahí, en la que ellos persiguen, este sector político persigue, pueda constituirse de una mejor manera. Bueno, hoy día, ¿qué es lo que ha dicho el presidente Lagos? Miren, movámonos para acá. Está el ministro, está pasando muchas cosas aquí. Espérenme. Nos movemos para allá porque está justo el ministro Marcel aquí. Entonces, pueden haber, permiso. Permiso, algunas reacciones. A ver si le preguntamos también. Sí, claro, es que están en una actividad. Ministro Marcel, ¿le podemos hacer una pregunta cortita? Ministro. Sí, se fue el ministro, viene a participar también de esta instancia del Parlamento andino. Era importante también conseguir su opinión porque el ministro es parte del comité político y es crucial lo que pasa con estas negociaciones a nivel de partidos políticos por lo que va a pasar posterior al plebiscito. Eso es lo que yo les explicaba. Así que bueno, a las 11:30 de la mañana van a hablar los partidos y van a detallar los aspectos del acuerdo que se fraguaron hasta muy tarde ayer en el cuarto piso del Senado en el Congreso Nacional. Una vez que eso ocurra, vamos a conocer más en detalles cuáles son los acuerdos y las preguntas que surgen, y se las dejo abiertas, queridos colegas, son dos, las principales. Primero, si esto va a asegurar que lo que la coalición gobernante persigue es que gane la opción del apruebo, se configura de esa manera. Y segundo, ¿qué pasa con el trabajo que se hizo con los convencionales? ¿Qué pasa con el trabajo que se estableció en esta Constitución? Si no está adecuada o si no cumple lo requerido en términos políticos, bueno, entonces ¿por qué no buscar otro mecanismo y hacer una reforma cuando todavía ni siquiera se ha votado? Son las interrogantes que se plantean y que surgen en términos políticos. Sí, muchas gracias, Katy, por ese móvil tan perfecto en el momento adecuado, conversando ahí con el expresidente Ricardo Lagos, quien se encuentra en el Congreso. Ojo que el presidente habla de 5 puntos, él se está refiriendo a la carta que él publicó, donde dice aquí hay 5 escenarios, en el caso de que gane el apruebo, y 5 escenarios en el caso de que gane el rechazo. Porque insistentemente, y en la voz nuestra preguntarle al presidente si va a votar apruebo o rechazo, a favor de qué opción está, pero él insiste en que ya ha planteado cuáles son sus alternativas y los escenarios posibles, los 5 puntos en cada uno de esos escenarios.